Amnistía Internacional presentó hoy los primeros resultados de las investigaciones que han realizado en Perú desde hace menos de 2 semanas. En ese sentido, evidenciaron varios casos de vulneraciones a los derechos humanos por parte de la policía y militares. Asimismo, pusieron al descubierto el actuar de la fiscal Patricia Benavides, quien le aseguró a Amnistía que las fiscalías provinciales, sí, tienen recursos y personal capacitado para realizar las investigaciones. Pero, cuando Amnistía preguntó a los fiscales de provincia si están capacitados y tienen recursos, ellos les dijeron que no tienen ni experiencia ni recursos para las investigaciones, dejando en evidencia a la tremenda mentirosa de Patricia Benavides. Nos encontramos frente no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino crímenes bajo el derecho internacional. Podemos evidenciar que han habido ataques generalizados en contra de la población civil, lo que supone una responsabilidad criminal individualizada de las autoridades, inclusive aquellas al más alto nivel, que sabiendo por omisión o por comisión han permitido que las violaciones a los derechos humanos continúen después de 2 meses de iniciadas las protestas sociales. Es evidente que estos ataques generalizados tienen una naturaleza de gran escala, es decir, que han sido masivos, han sido frecuentes, han estado dirigidos contra una multitud de víctimas en las diferentes localidades y regiones en donde se han dado las protestas. Queda muy claro que al Estado, por acción o por omisión, y particularmente a las autoridades encargadas de la seguridad, es decir, a las fuerzas de seguridad, incluidas policiales y militares, no han tenido la capacidad de distinguir entre grupos o individuos que generan violencia y manifestaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Esa falta de distinción, ya sea por omisión o en conciencia, ha dejado un saldo de víctimas que no solo han perdido la vida, sino de 1.200 personas con heridas, muchas de ellas con heridas graves, con heridas que han generado discapacidad en muchas personas, incluidas niñas, niños y adolescentes en cantidades significativas. Esta falta de distinción entre lo que puede ser un individuo o un grupo que genera violencia en un momento de estallido social y personas que protestan pacíficamente reclamando sus derechos humanos, demandando un sistema político que no ha sabido responder a sus demandas de dignidad, no solo ha dejado un saldo fatal y trágico, sino que también profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado. De las regiones en donde ha habido asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, se representa aproximadamente el 13% de la población total de Perú, pero son el 80% que se representan en ese número de muertes. Cabe mencionar que estas regiones son las regiones que tienen el mayor porcentaje de población indígena y campesina, que ha sido racializada y sujeta a un sistema de opresión constante por décadas y décadas. Esa estigmatización que hemos escuchado al más alto nivel de las autoridades de todos los poderes del Estado refleja precisamente esa falta de capacidad intencional de saber lo que es un individuo que comete un acto de violencia o un grupo de violencia y personas que se están manifestando. En nuestra investigación, los hallazgos iniciales es que efectivamente no solo ha habido un uso excesivo y desproporcional de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales en el control de las protestas, sino además ha habido un uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales que usadas de manera indiscriminada han puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de la población. A pesar de la prohibición por normas internacionales e inclusive normas y estándares nacionales en el Perú de que el uso de las armas de fuego con munición letal no puede ser para el control de protestas, hemos visto que en la mayoría de los incidentes en donde ha habido muertes o lesiones graves, las fuerzas de seguridad han hecho un uso indiscriminado de estas armas letales, disparando en contra de un grupo de población, muchas veces disparando selectivamente a personas que se encontraban tanto en la protesta, a transeúntes o personas que asistían a heridos en el piso en donde recibieron impactos de arma de fuego. Esto evidencia que hay una clara intención de castigo. Hay una clara intención de silenciar las voces de las personas que están tomándose las calles en su legítimo derecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, y además en su legítimo derecho de exigir de sus autoridades la rendición de cuentas y el pleno respeto de los derechos. Como muchas de estas personas murieron a consecuencia de disparos de armas de fuego perpetradas por parte de las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, disparando en la zona torácica y en la zona de la cabeza, lo que es un crimen bajo el derecho internacional que también tiene responsabilidades penales individuales, no solo de quien jaló el gatillo, sino de quien dio la orden. Hemos documentado, por ejemplo, el caso de un joven, John Eric Enciso Arias, de 18 años, un jugador de voleibol que lamentablemente pierde la vida en Andahuaylas, mientras observaba
cómo un operativo policial dispersaba el funeral de 2 jóvenes que habían sido asesinados un día anterior en la zona del aeropuerto de Andahuaylas. Con toda la información videográfica que se le hizo llegar a la organización y que pudimos verificar, es claro que John no estaba ni siquiera participando activamente en una protesta, que no estaba de ninguna manera ejerciendo ni un acto de violencia, que simplemente observaba desde lo que llaman un cerro este operativo policial, y que desde un edificio frente a este cerro, el operativo policial con policías desplegados en la azotea de ese edificio disparan en contra del cuerpo de John. Propios funcionarios regionales confirmaron a Amnistía Internacional la presencia de la policía apostada en un edificio con el privilegio, con una posición privilegiada de saber a dónde disparaban y contra quién disparaban. Hay 1.200 personas heridas por sus fuerzas de seguridad. Efectivamente hemos conocido de las autoridades que también existen oficiales de la policía, agentes de la policía que han resultado heridos en el contexto de actos individualizados de violencia o de grupos que ejercen violencia dentro de las manifestaciones. Pero le hemos recordado al Estado que de acuerdo a los estándares internacionales, a la jurisprudencia, a las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos de protección de los derechos humanos, se ha establecido claramente que en una manifestación social, el que existan actos individuales de violencia cometidos por una persona o por un grupo no hace las manifestaciones violentas per se. Y es la responsabilidad del Estado encapsular estos incidentes de violencia con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer libremente su derecho a protestar pacíficamente. Y este no ha sido el caso. Lo que ha sucedido es que efectivamente a la identificación de incidentes de violencia dentro de una manifestación, las fuerzas de seguridad han disparado de manera indiscriminada, no solo a las personas que ejercían violencia, sino también a las personas que protestaban pacíficamente o que inclusive intentaban escapar de esos actos de violencia. Otro de los hallazgos de nuestra investigación y vinculada a estas violaciones a los derechos humanos ha sido la lentitud y la falencia en garantizar la debida diligencia en las investigaciones realizadas por la Fiscalía y las múltiples fiscalías regionales. Amnistía Internacional pudo entrevistarse con fiscales regionales y constatar que no se tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni la experticia del peritaje necesario para la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, y que por ende nuestra gran preocupación es que la impunidad siga alimentando una crisis de derechos humanos que se va a profundizar. En reunión con la fiscal nacional, ella nos aseguró contar con todos los recursos financieros, a pesar de limitados, y con todas las capacidades periciales para poder realizar las investigaciones. Sin embargo, eso en la realidad no se ha traducido en que verdaderamente se hayan iniciado investigaciones imparciales y expeditas, como también conoceremos de los testimonios de las víctimas y sus familias. En lugares como Andahuaylas ni siquiera se ha hecho la recolección con la debida diligencia y la custodia de la evidencia de balas, perdigones, bombas de gases lacrimógenos que aún se encuentran dispersos en algunas de las zonas en donde las fuerzas de seguridad policial arremetieron contra la población. El propio fiscal encargado confirmó a Amnistía Internacional no contar ni con los recursos humanos ni con los recursos especializados de peritaje para poder realizar su labor. Estamos hablando que han pasado 2 meses desde los incidentes en donde asesinaron a personas y lesionaron gravemente a decenas. La fiscal nacional le asegura a Amnistía Internacional que cuenta con los recursos y la experticia para realizar las investigaciones que inclusive quedan bajo competencia de la Fiscalía Nacional, como han sido estas denuncias entabladas en contra de autoridades al más alto nivel, incluida la presidenta Boluarte. Dice que cuenta con la colaboración de las autoridades para la entrega de evidencia, pero también conocemos por las propias fiscalías regionales que la policía ni el ejército han entregado toda la evidencia que se requiere para la elaboración de una investigación expedita, integral, sobre las violaciones a los derechos humanos. Inclusive, la policía en Andahuaylas le refirió a la fiscalía que no le puede entregar las armas porque no puede dejar desarmada a una policía que efectivamente sigue preparada para atacar a su población. Y en este contexto de violaciones a los derechos humanos, de faltas de investigaciones expeditas que podrían garantizar la impunidad, también existe la criminalización que empezamos a documentar y que muchos de los medios de prensa han estado reportando en los últimos días en particular. Esa criminalización quiere decir que existe indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a personas que participan en las protestas o que por solidaridad están brindando apoyo a personas que protestan. Un caso claro ha sido los incidentes, el operativo desproporcional policial que se dio en la Universidad de San Marcos para el desalojo forzado de personas, sobre todo de comunidades de pueblos indígenas y campesinas, que habían llegado a la capital Lima en una protesta masiva y pacífica y que se alojaban gracias a la solidaridad de estudiantes en las residencias de la Universidad de San Marcos. En esas escenas dantescas en donde más de 500 agentes
de la policía en un operativo de despliegue, que parecía un operativo de despliegue militar, a pesar de que se trataba de un operativo policial, en donde maltrataron de manera humillante a las personas que se encontraban en la residencia, en donde hubo detenciones masivas de personas, y a pesar de ser detenciones de corta duración, fueron detenciones arbitrarias, en donde no había ni siquiera representantes de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo que pudieran dar garantía de que los derechos humanos de esas personas estaban siendo respetados. Inclusive 4 personas estudiantes fueron detenidas y amenazadas documentalmente con abrirles un proceso por terrorismo. Es decir, que se criminaliza la solidaridad y se criminaliza la posibilidad de ciudadanía que viene de regiones históricamente marginalizadas a llegar a su capital, centro de sus autoridades, a reclamar y exigir la rendición de cuentas. Y esa criminalización también se ha extendido a personas acusadas supuestamente de financiar las manifestaciones, como si financiar una protesta social fuera un crimen. Hay personas, 2 personas en particular, que han sido sometidas a proceso judicial porque, como la misma fiscal nacional nos confirmó, se le encontró en infragancia 2,000 soles y una lista de cómo utilizarían esos recursos, que incluye ayudar a heridos, comprar papas, y están siendo sujetas a un proceso acusadas de graves crímenes como es crimen organizado. Y es así como Amnistía Internacional pone en evidencia efectivamente que en Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta estatal en contra de protestas sociales, que se trata de ataques generalizados hacia la población con la intención de castigar y silenciar a aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y a la asamblea pacífica. Amnistía Internacional reconoce que existen otras formas de protesta, como lo reconocen los organismos internacionales. La CIDH ha recordado a los estados en múltiples ocasiones que las protestas tienen que ser toleradas, a que pueden ser disruptivas de la vida cotidiana, y que el Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos de diálogo para garantizar que otros derechos de otras poblaciones no se vean afectadas con bloqueos carreteros, con tomas de instituciones del Estado. Y sin embargo, lo que hemos visto es que esto ha sido solamente una justificación para las autoridades del Estado para seguir reprimiendo a la población que protesta pacíficamente.